Muy buenas y bienvenidos al Barco Liberal, soy Mauro Salazar y en este vídeo vamos a dar réplica a Álvaro García Linera, el ex vicepresidente boliviano del partido de Evo Morales, cuando dio a entender, probablemente desde la ignorancia, que los liberales y en última instancia las propuestas liberales terminan como el caso de Argentina, donde se dispara la pobreza. Pero, ¿qué propuestas exactamente propone un liberal? ¿Los liberales están en contra de los pobres y a favor de los ricos? Pues vamos a explicarlo. En un vídeo anterior ya tuvimos oportunidad de comentar algunas explicaciones que daba este señor en un programa de televisión acerca de la falta de dólares en Bolivia y en todo caso expusimos algunas críticas sustentadas en la deshonestidad intelectual que comete este señor. Bien, pues en este programa Linera habló sobre los liberales refiriéndose a algunas propuestas que muchos liberales sostenemos y que principalmente el presidente argentino Javier Milei alcanzó la presidencia manteniendo varias de estas consignas. Ahora escuchemos las críticas de Álvaro. Los liberales que te dicen, yo sé cómo resolver este problema. Cierren las empresas del Estado, reduzcan salarios. Dejen de que el Estado deje de invertir. Sí. Miren Argentina, lo han hecho. La pobreza se ha disparado del 46 al 58 en 2 meses, 58%. Bien, primero desenmascaremos las falacias argumentativas que está utilizando García Linera, que por más que parezca que está construyendo una crítica válida, no es ni siquiera capaz de ser honesto y citar las propuestas con su debida justificación del por qué los liberales plantean esas propuestas, y encima inventándose una propuesta entre medias exponiendo su populismo para difamar, para desprestigiar una postura liberal a oídos del público. En este sentido, empecemos con la primera falacia cometida, falacia por asociación. Como los liberales abogan por el cierre de empresas públicas, reducción de salarios y la no inversión del Estado, y como Javier Milei dijo abiertamente que es liberal y ahora es presidente de Argentina, y resulta que en Argentina ahora mismo se ha incrementado la pobreza del 44% al 58%, entonces, por lo tanto, los liberales con esas medidas están proponiendo una salida hacia la pobreza. Esta forma chapucera de argumentar no debería sorprender viniendo de un socialista. En cualquier caso, notemos que García Linera está aprovechando implícitamente la etiqueta de liberal de Javier Milei para atribuirle medidas sueltas que un liberal suele plantear, dando a entender que Javier Milei ha aplicado esas medidas que él ha mencionado y justo después ha provocado un disparo en la pobreza, por consecuencia de esas medidas. Como si antes de haberse cerrado empresas y ministerios por Javier Milei no hubiese ya una pobreza considerable, una pobreza notable. Él mismo lo dijo, 44%. Incluso como si Javier Milei fuese responsable de ese 44% de pobreza que antes que Milei asumiera ya existía. Es decir, ¿por qué este señor habla de la pobreza de forma parcialista? Es decir, la pobreza que generó el kirchnerismo y el peronismo no decimos nada, aunque haya sido un 44% de pobres, pero sí de un liberal que no lleva ni 2 años en el gobierno y ya es responsable de toda la mala gestión anterior que empobreció a los argentinos. Ahora, otro error ingenuo que comete Linera es pensar o pretender que la gente piense que por el hecho de que una persona llegue a la presidencia y que ese candidato decía que sí sabe qué hacer, automáticamente va a frenar la pobreza, la altísima pobreza heredada del gobierno anterior, sin que se le pase por la cabeza que debido precisamente a la pobreza ya existente, se haga o no se haga algo, la pobreza avanza, se incrementa, sin importar quién esté en el poder. Lo que sí es rescatable de Javier Milei y lo que el resto del mundo sí ha entendido, y de ahí su fama y popularidad abanderando el liberalismo, que en el contexto mundial no es tan aceptado precisamente por la ignorancia sobre las ideas de la libertad que se tiene, como Álvaro García Linera, y es precisamente el reconocimiento internacional que se le atribuye a Javier Milei de haber evitado una hiperinflación si Sergio Massa ganaba las elecciones.
Y es que las propuestas liberales de Javier Milei, uno de ellos, el Plan Motosierra, nunca se trató de cerrar empresas públicas por cerrarlas, sino que debido al cáncer del déficit fiscal, de gastar más dinero de lo que dispones, de tener las cuentas fiscales desajustadas, precisamente una de las propuestas era el ajuste fiscal, algo tan elemental como no gastar más de lo que dispones, una medida que no es que sea liberal, sino es que es una medida coherente y de sentido común que toda persona aplica empezando en la economía familiar. Pero es que además, si el Estado es tan bueno invirtiendo y ayudando a los pobres, ¿por qué el estado presente del kirchnerismo y el peronismo pauperizaron la poca riqueza que los argentinos tenían, llevándoles a la pobreza de más del 44%, siendo uno de los países que más carne producía, pero que a la vez mucha gente no tenía que comer? 44,7% de pobreza y 9,6% de indigencia concretamente. Si el Estado es tan bueno, tan amigable con los pobres, ¿o no será al revés, que el Estado en realidad no sea tan amigable como se decía, como dice este señor, ya que hasta ahora Javier Milei ha desarticulado muchos nidos de corrupción por el que se dirigía el dinero al bolsillo de los políticos y a los amigos de la política, aquellos que decían preocuparse de los pobres, pero que por el contrario tenían comedores sociales donde no asistía ninguna persona y el dinero se lo embolsillaban aquellos que siempre se habían declarado a favor de los pobres. En resumidas cuentas, la falacia empleada presupone una correlación de hechos y consignas, dando a entender que las medidas que un liberal propone, que coinciden con que en Argentina hay un presidente liberal y que actualmente hay una situación negativa, por lo tanto las medidas liberales causan esa situación negativa. Y esto no es verdad. La correlación de algo no implica causalidad. Segunda falacia, la falacia del hombre de paja. Este señor comete un error grotesco que pasa directamente a la categoría de mentira, cuando dice que los liberales proponen reducción de salario, pero es que ningún liberal que conozca los principios mínimos y sobre todo los fundamentos teóricos, el corpus teórico básico del liberalismo, sostiene o sostendría que haya que reducir el salario. Vamos a ver, la filosofía política del liberalismo lo que sí propone es la no intervención del Estado para regular las actividades económicas. Entre estas actividades claramente está el concepto de salario, como retribución a un trabajador por su servicio, su fuerza de trabajo, por lo que sea que fuere la relación entre un trabajador y un empresario. Es decir, lo que el liberalismo dice es que el Estado tiene que limitarse a no regular, por lo tanto, a no intervenir con la imposición de un salario mínimo en la relación de dos partes privadas que libremente deberían acordar y contratar su relación mediante un acuerdo. El salario mínimo es la prohibición legal a trabajar por debajo de un salario, por debajo de un determinado umbral que fija el Estado. Cuando se establece el salario mínimo, en primera instancia dificulta la creación de empleo, debido a la distorsión que genera esa imposición en el mercado de trabajo, porque es un control del precio que cuesta contratar a un trabajador, y los controles de precios no es que no se apliquen bien, es que nunca han funcionado. Y claro, como todos queremos que los salarios suban, faltaría más, los políticos aprovechan las medidas para subir los salarios mínimos de forma populista, para captar votos de los ciudadanos, y los liberales advertimos que no solo el salario mínimo es un error, sino que encima, si subimos ese salario mínimo, se tiende a destruir empleo, porque se asfixia a las empresas haciendo que el coste por contratar y tener trabajadores aumente. Y si esa empresa no es capaz de redirigir ese aumento de coste a sus precios, al precio de sus productos, porque a lo mejor tiene una demanda no tan elástica, al final el empresario tendrá que elegir entre reducir personal o perder demanda. Finalmente decide reducir personal, no porque el capitalista sea ambicioso, sino porque las subidas del salario mínimo generan el absurdo de tener trabajadores que por el hecho de tenerlos te suponen pérdidas. Y en este sentido, por ejemplo, un estudio del Banco de España analizó las consecuencias de la subida del sueldo mínimo en 2017 y su impacto hasta 2019 cuando se presenta el informe.
En el estudio se concluye que la subida del salario mínimo supuso una pérdida de puestos de empleos de entre 90.000 a 170.000 empleos. En todo caso, la falacia del hombre de paja consiste en montar un muñeco argumentativo que se parece al argumento que quieres criticar, pero que en todo caso se trata de argumentos tergiversados o manipulados para atacar más fácilmente las ideas, haciendo creer al público que los liberales en realidad proponen eso que dice Álvaro García Linera. Pero bueno, continuemos con la clase y muy clara exposición del liberalismo que este señor nos está dando. El consumo se ha contraído. Y no hay dólares. ¿Sabes cuándo va a haber dólares? No cuando reducen salarios. No cuando despiden a las personas. Hay dólares cuando privatizan las empresas del Estado. En Argentina no hay dólares. ¿Cuándo va a haber dólares? Cuando privaticen YPF. Cuando privaticen Vaca Muerta. Cuando privaticen su servicio de transporte o sus carreteras o sus aerolíneas. Eso quieren hacer en Bolivia. Los liberales dicen, yo sé cómo, reduzcan el déficit fiscal. Eso no te trae dólares. Espera, ¿cómo ha dicho? Hay dólares cuando privatizan las empresas del Estado. Cuando privaticen las empresas públicas habrá esos dólares que ahora mismo faltan en Argentina. A ver, algo no está cuadrando aquí. A lo mejor quiso decir nacionalizar, ya que en el vídeo anterior que tuvimos la oportunidad de comentar, este señor decía, cuando el Estado asumió el rol principal económico nacionalizando las empresas, es cuando se pudo reunir, conseguir muchos dólares, muchas reservas. Pero entonces, ¿por qué aquí nos dice que Argentina conseguirá los dólares cuando privatice sus empresas estatales? ¿Pero este señor se escucha lo que dice? Precisamente una medida liberal es la privatización de las empresas. ¿Con qué bases? Pues que el Estado no es un empresario, porque no asume riesgos al tener los recursos, el patrimonio de los bolivianos y como resultado la imposibilidad de quebrar, haciendo que empresas ineficientes, es decir, que no aporten, que no generen valor, pero que a pesar de ello sí se mantengan abiertas bajo pérdidas. O dicho de otro modo, todos los bolivianos estarían pagando una empresa que no les genera valor y estarían pagando al personal público por una actividad que no aporta nada. Es decir, los funcionarios públicos estarían parasitando a todos los bolivianos. Esto es en esencia la razón por la que un liberal se opone rotundamente a que el Estado realice la actividad propia de un empresario, porque no tienen incentivos de responsabilidad al tomar riesgos con su propio capital, porque el dinero que dispone el Estado no es suyo. En cualquier caso, notemos la incoherencia que dice este señor. Primero nos dice que en Argentina no se conseguirá dólares hasta que se privaticen las empresas públicas. Y luego nos dice que esto mismo los liberales quieren hacer en Bolivia, privatizar las empresas. Eso y el ajuste fiscal. Pero que en verdad, dice García Linera, así no se consigue los dólares. Vamos a ver, Álvaro. ¿Nos aclaramos un poco? ¿Se consigue los dólares o no se consigue los dólares privatizando? Creo que ya lo has respondido al principio. Sí se consigue los dólares de esta forma, pero habría que matizar. ¿Los liberales proponen únicamente la privatización de las empresas? Pues claramente no. Ser liberal requiere un esfuerzo, no sé si titánico o hasta quedarse sin amigos, pero en todo caso un esfuerzo para estudiar y entender mínimamente la filosofía política liberal que se viene desarrollando desde el siglo XVII, y así no caer en reduccionismos y explicaciones de lo que no es el liberalismo. Antes de que un liberal serio hable de privatizar empresas estatales, primero inevitablemente ha de mencionar garantías de propiedad privada, libre mercado, libre competencia, libertad contractual y seguridad jurídica. 4 principios económicos fundamentales que a su vez están sustentados en la libertad individual. Este es el núcleo del liberalismo y en función de esta libertad, es decir, la libertad individual, es a partir de ahí que se tiene que construir todos los demás principios. Ahora bien, esto nos introduce al siguiente punto que dice Álvaro. Porque luego van a querer asfixiar a IPFB, asfixiar a Entel, como lo quiso hacer Áñez, asfixiar a Ende y luego privatizarlas. Y regresaríamos al año 94 otra vez,
donde los gringos son dueños del agua, de las carreteras, de la comida, de las telecomunicaciones, de la electricidad, de la gasolina. Y los bolivianos, pobres. Esa es la salida liberal. Y frente a esa salida liberal está una salida revolucionaria. Agarra a los exportadores. No es cierto que en Bolivia haya existido, se haya aplicado la filosofía política del liberalismo. Como prácticamente todo en Bolivia, debido al adoctrinamiento estatal, la pésima educación pública, la gente en general y los académicos irresponsablemente, muchos de ellos con títulos universitarios y posgrados, se aventuran en definir lo que es el liberalismo sin siquiera entender al menos el corpus teórico básico del liberalismo en cuanto a lo social. Y no se diga ya en lo económico, que como hemos dicho requiere al menos un mínimo de esfuerzo para estudiarlo y entenderlo, ya que el liberalismo, que muchos bolivianos detractores de esta filosofía creen conocer, no es el liberalismo que un liberal medianamente preparado conoce. Y en este sentido, muchos bolivianos caen en el reduccionismo y la falacia argumentativa de cómo los liberales hablan de libre mercado y a mí me han enseñado en el colegio, en la universidad, que en el periodo de 1994 hasta antes de la llegada de Evo Morales, la política económica que se tenía era de libre mercado. ¿Y por qué? Pues no sé, porque se llamaba así. Porque en la ley ponía que se adoptará políticas de libre mercado, lo que sea que signifique eso. Es decir, muchos bolivianos cometen el gravísimo error de juzgar las cosas por los títulos y nombres superficiales, y no por el contenido, que es lo verdaderamente importante sobre una política. En este sentido, un liberal medianamente formado, cuando estudia el periodo al que se refieren los detractores e incluso más atrás en el tiempo, desde 1982 con la famada Ley 21060, un liberal que tenga cierta soltura y dominio del pensamiento liberal, lo que encontrará y entenderá es que las políticas que se han aplicado en Bolivia, que se confunden con el liberalismo, pertenece a la corriente de pensamiento de la socialdemocracia. Si se es generoso, socioliberalismo. Incluso para algunos que recién se forman en el liberalismo, podrían estar aún en el pensamiento socioliberal y creer que se adhieren al liberalismo y no saber o no querer analizar los hechos políticos históricos no desde la historia, sino desde las propias leyes que se aprobaron en ese momento, en materia social y económica. Es no solo engañarse a uno mismo, sino que forzar a encajar liberalismo donde no hubo liberalismo. Pero, ¿por qué digo que no hubo liberalismo? Pues por la sencilla razón que el liberalismo ha de estar basado, como explicamos antes, en la libertad individual, no para unos aspectos y para otros no, sino para todo, ya que es uno de los cimientos clave dentro de la filosofía política liberal. Además, la propuesta de libre mercado, pero sin libertad de competencia, entendiendo esta última libertad como la libre entrada y salida del mercado. Si la libertad de competencia no está garantizada, lo que se tiene es un oligopolio, y lo que en consecuencia puede resultar es en el capitalismo de amigos, como finalmente lo fue durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, un desprestigio de las ideas del liberalismo, pero que en realidad lo que se estaba aplicando es la socialdemocracia. Por si no fuera poco, una de las consignas claves de una postura liberal es también rechazar los impuestos y, en todo caso, en el contexto real, reducirlos todo lo posible, debido a que se trata de un robo inmoral por el que los políticos se atornillan en el poder financiando a los sectores que les interesa para asegurar sus puestos. Es a lo que se le llama redistribución de los ingresos. Y precisamente las políticas del periodo liberal que se suele mencionar se basó en gran parte en una reforma para eficientizar el sistema impositivo, es decir, asegurar que al Estado boliviano no se le escapara nada de impuestos, seguidamente de bonos sociales para mantener a los bolivianos dependientes al Estado. La mejor manera de redistribuir la riqueza es a través del libre mercado, porque es a través de este proceso donde cada quien consigue lo que quiere, sale beneficiado intercambiando libremente.
Y por más que los detractores del liberalismo te sigan engañando, no pueden esconder la realidad para quien le dé una oportunidad al liberalismo y estudie aquellos países que se adhieren a estos principios y no son potencias imperialistas ni tampoco hace falta serlo, pero sí son los países más ricos y con mejor calidad de vida que el resto del mundo, incluso algunos más que Estados Unidos en términos de PIB per cápita, como pueden ser Suiza, Singapur, Nueva Zelanda, que, oh, vaya qué casualidad, son los que siempre encabezan los rankings de países más libres, que garantizan las libertades individuales y otros principios liberales, no en la medida que los liberales desearíamos, pero sí en la dirección correcta, dirección que jamás se ha aplicado en Bolivia. Por más que se diga que en Bolivia hubo libre mercado, aunque solamente se esté refiriendo al título, al nombre que había en una ley. Sin embargo, habiendo aplicado esas medidas socialdemócratas incompletas con un poco de libre mercado, Bolivia tuvo la estructura financiera que sostuvo el país al menos 20 años, incluyendo en esa cuenta al partido del MAS. Y por más que los políticos ladrones alardeen del éxito de su modelo económico, modelo que consistía en gastar dinero que se tenía sin invertirlo para generar más riqueza y estabilidad. En definitiva, las desigualdades de la pobreza no radica en que haya 40 ricos y 11 millones de bolivianos pobres. La desigualdad sucede cuando los políticos aprietan el cinturón a los 40 ricos para reemplazar esos 40 ricos con 40 políticos ricos y el sobrante para los 11 millones de bolivianos, cerrando el mercado, penalizando a los bolivianos para emprender, parasitando a los ciudadanos con los impuestos, haciendo que esos 11 millones no se vuelvan tan ricos, ya que los 40 políticos ricos podrían perder ese incentivo de estar en la política. ¿Ajustas los cinturones de 40 ricos o ajustas los cinturones de 11 millones de bolivianos? Yo le ajusto el cinturón a 40 ricos. Y se marchó y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.